como su iglesia, como sus hijos. Amén. Espero que este día tú puedas meditar en la grandeza de nuestro Señor, en su obra perfecta en la cruz del Calvario. El hecho que Él resucitó entre los muertos nos da tanta dicha y tanto gozo en nuestra vida y en nuestros corazones. Jesús en su ministerio dijo un montón de cosas, ¿no? Hizo grandes cosas, anunció grandes cosas. Y tenemos registrado en los 4 evangelios relatos de su vida, obra, muerte, resurrección y ascensión. Y estos evangelios registran estas palabras para nosotros. De hecho, Juan nos dice que muchos de ellos no están registrados, pero los que están registrados para que nosotros podamos creer en Él y continuar creyendo. Jesús hizo declaraciones asombrosas. Jesús hizo grandes milagros. Amén. Todos estamos de acuerdo con eso. Y déjame darte algunos ejemplos de las cosas que Jesús dijo, que son cosas asombrosas, relevantes, pero no solamente dijo cosas acerca de Él mismo, sino también hizo promesas juntamente con aquello que declaraba. Y en Juan 36 dice: yo soy el pan de vida. Eso es una gran afirmación. Y el que viene a mí dice: no tendrá hambre. Eso es una gran promesa, ¿no? Y en ese mismo texto, en Juan 3:16, nos dice que aquel que cree en Cristo, que cree en Él, jamás tendrá sed. Es una gran afirmación. Y en Juan 14:13 al 14, se nos dice que todo aquel que beba de esa agua, que es la que Él ofrece, jamás volverá a tener sed. Pero el que bebe el agua que yo le daré, dice Jesucristo, no tendrá jamás sed. El agua que yo le daré le convertirá, dice, en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 7:37, Jesús hace otra gran afirmación. Exclamó en alta voz: si alguno de ustedes tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como he dicho a la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Otra afirmación sorprendente. En Juan 8:12, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Otra gran declaración. En Juan 19:11 nos dice que Él es la puerta y si alguno entra por Él, será, ¿qué dice? Salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Otra gran declaración en Juan 11:25 al 26. Jesús le contesta: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en el versículo 26 dice: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Son grandes declaraciones. De hecho, cuando el Señor hizo estas declaraciones fue un escándalo, ¿no? Porque Él se estaba asemejando a Dios mismo. En Juan 14:6, conoces este texto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una gran declaración, una gran promesa acerca de quién es Jesús. Y en Juan 15:5 Él dice: yo soy la vid verdadera. Ustedes son los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Son fascinantes declaraciones. Fascinantes declaraciones. No solamente dijo eso, algunas más, solo para ejemplo, en Juan 8:36, Él dice que si el Hijo, refiriéndose a Él mismo, los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Una afirmación acerca del carácter de Dios, haciéndonos libres a nosotros y haciéndonos una promesa de que si Él nos hace libre a nosotros como creyentes, realmente seremos libres. Y en Juan 19:30, una frase que quizás conoces muy bien, Jesús dijo, minutos antes de morir y entregar su vida al Señor: consumado es. Y esta expresión de todo concluido ha terminado, ¿no? Son fascinantes, son asombrosas por sí mismas, son declaraciones que acabamos de leer de la palabra de Dios, amén, y en sí mismas son asombrosas, ¿no? Lo que representan, lo que significan, lo que conllevan, sus implicaciones, son afirmaciones grandiosas del carácter de Cristo y son promesas. Pero cada una de ellas carecería de valor, no tendría ningún significado, ninguna importancia, ningún impacto en nuestra vida sin la resurrección de Jesús de entre los muertos. Serían simplemente palabras de un filósofo, de un maestro, quizás noble, a lo sumo, quizás mal de la cabeza por decir lo que dijo. Pero el hecho que resucitó
Nos es una garantía a nosotros como creyentes de que podemos descansar en aquellas promesas, podemos descansar en lo que Él dice ser y podemos descansar en las promesas. Grandes afirmaciones. Mira lo que dice 1 Corintios, y lo hemos estado repitiendo esta mañana durante orábamos. Decía, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces, ¿qué? Nuestra predicación. Sé que muchas veces menospreciamos la predicación o idealizamos al predicador, ¿no? Tenemos esa tendencia o querer destruir al predicador o querer levantar al predicador, pero realmente la obra no es ni tanto el predicador, sino del poder de la predicación basada en ¿qué? En la resurrección de Jesucristo. Vana también es la fe. ¿Cuál sería nuestro propósito de vida? ¿Cuál sería nuestra razón de existir si Jesucristo no se hubiese levantado de entre los muertos? Tú estarías aquí en vano. Seríamos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice el verso 17 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. No tiene razón de ser. Todavía estaríamos en nuestros pecados, merecedores de la ira de Dios, objetos de la ira de Dios. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo, estarían, ¿qué dice? Perdidos. Y tú también estarías perdido, sin esperanza, sin razón de ser, sin aliento. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, dice el apóstol Pablo, de todos los hombres, ¿qué dice? Los más miserables. Pero debido a que Cristo resucitó de entre los muertos, debido a la victoria trinitaria en la cruz del Calvario, debido a que el Señor se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, todas estas afirmaciones son la verdad, no solo en Cristo, pero también en sus hijos. Amén. Y por eso celebramos con tanta euforia, alegría y gozo en nuestros corazones, porque nos afirma el hecho de que Jesucristo se ha levantado entre los muertos. Tenemos valor, nuestra fe no es en vano, la predicación no es en vana. Creemos en la Escritura porque la Escritura ha dicho que el Señor Jesucristo resucitaría dentro de los muertos. Amén. Sin la resurrección no podremos decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No podríamos decirlo, porque nuestra fe sería vana. Sin la resurrección nosotros no podríamos decir que creemos en sola Escritura o que creemos en la palabra de Dios, que es autoritaria, que es nuestra autoridad, porque la Escritura anunció que Jesucristo se levantaría de entre los muertos. Seríamos los más dignos de lástima. Pero como Dios levantó a Cristo de los muertos, como afirma la Escritura, tenemos esperanza y esperanza viva. Algunos textos antes de ir al texto principal. Hechos 2:24, en la predicación del apóstol Pedro dice, pero Dios lo resucitó. Amén. Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Él venció la muerte. Amén. En Hechos 13:30 se nos dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos. En Romanos 8:11 nos dice el apóstol Pablo, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita también en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos. Este texto no tendría sentido, razón ni valor para nuestra vida práctica como creyentes si Jesucristo aún estuviera en la tumba, muerto. En Juan 10:17 Jesús dice esto, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Y esos textos solamente para decirte una cosa. La resurrección de Jesucristo es una obra trinitaria en la cual podemos confiar, descansar, podemos creer en su obra, podemos creer en sus promesas, podemos creer en su palabra, podemos creer en el Evangelio. Y por eso no somos dignos de lástima. Somos sumamente bendecidos por lo que Dios ha hecho en Cristo en la cruz del Calvario a levantarle de entre los muertos. Y teniendo esto en mente, quiero invitarte a orar conmigo en este día de resurrección, para que nuestra mente y corazones sean cautivados por la grandeza de la cruz, para que nuestra vida, nuestro ser sea sumamente emocionado por las verdades del Evangelio y nos lleven a la verdad y nos hagan libres como Él ha prometido
creyendo en el poder de Dios. Oremos. Señor Padre, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor. Realmente pensar en tu muerte, pensar en tu resurrección y ascensión debe animar el corazón del creyente. Pues tiene este creyente, Señor, a pesar de las circunstancias que puede estar enfrentando el día de hoy, este creyente tiene esperanza viva. Una esperanza, Señor, firme, inamovible, Señor, inquebrantable. Y gracias, Dios, porque hoy podemos meditar a través de tu palabra en estas grandes verdades. Señor, aclare nuestra mente y corazón y convicciones para poder ver la grandeza de la resurrección en nuestra vida práctica, para que nosotros podamos vivir para la gloria de tu gran nombre y podamos, Señor, proclamar este mensaje, Señor, con pasión, con autoridad, con descanso, porque el Señor Jesucristo vive. Y hoy, Señor, miramos hacia la tumba, miramos hacia la cruz está vacía, la tumba está vacía, pero el corazón de aquel que ha creído en ti tiene esperanza, gozo, paz, Señor, por medio de lo que tú has hecho. Esa es nuestra oración hoy, Señor. Instrúyenos, guíenos hacia ti para poder verte al Cristo glorificado. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, quiero invitarte a ir a Juan, capítulo 20, versículo 1 al 18. Y son bastantes textos, pero eso es rico. Y esa es la primera mañana de aquel día de resurrección. Y estaremos meditando como en aquel primera mañana de resurrección. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 20, versículo 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Recuerda, ellos son discípulos de Jesucristo, han escuchado el mensaje de la resurrección. Y las últimas semanas Jesús hizo énfasis en su resurrección, ¿lo recuerdas? Y vemos a María con esta crisis emocional, con esta crisis de su fe, y cuando mira la piedra de la tumba ha sido removida, y eso es un detalle especial de Juan para nosotros, para la audiencia que leí esta carta, pero para nosotros también, y lo entenderás después. Y ella dice, cuando mira, lo peor, pensó lo peor, ¿no? Se han llevado al Señor y no sabemos dónde está. Entonces ella corre por auxilio, ¿no? Corre por apoyo y va a donde Pedro y Juan y le dice que se han llevado al Señor. Ellos responden, ¿no? Inmediatamente salieron, versículo 3, pues Pedro y el otro discípulo, que este es Juan, fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Noten esto, versículo 5, e inclinándose para mirar adentro. Nota lo que dice otra vez, vio, ¿no? No solo María Magdalena vio, Juan vio, y debe sorprenderte esto porque tanto María Magdalena debería correr con el anuncio diciendo, Él ha resucitado, sin embargo lleva un mensaje distinto. Y cuando llega Juan dice que se arrodilla y pensamos, se está arrodillando para adorar y exaltar al resucitado, pero sin embargo no siquiera entra a la tumba. Juan está tratando de enseñarnos un énfasis aquí. El temor, la preocupación, la ansiedad está presente. Él no entra, dice, inclinándose para ver adentro, pero mira lo que dice, vio las envolturas de lino puestas ahí. Él asomó su cabeza para ver la tumba vacía y mira que el lino está puesto sobre donde estaba recostado Jesús. Entonces llegó, versículo 6, llegó también Simón Pedro tras él, pero él sí entró al sepulcro y nota esto, vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, ese es Juan, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. La siguiente escena que nos relata Juan dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y ella también vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. ¿Por qué se han llevado a mi Señor
y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Pero Juan nos dice que María Magdalena no le había reconocido a él. Mira lo que le dice Jesús, versículo 15. Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era él que cuidaba el huerto, les dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, y nota esto, dice, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Impresionante, ¿no? Lo que vemos aquella primera mañana de resurrección es una crisis de fe. Aquellos discípulos que deberían estar expectantes, ¿no?, emocionados, alegres, llegaron con mucho temor a la cruz. Como quizás muchos de nosotros nos encontramos hoy aquí, con temor. Hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado las grandes verdades del Señor, y Juan quiere enfatizar esto, quiere enfatizar que hay una fe débil presente en esta escena tan dramática, ¿no? Ellos dan por perdido el cuerpo de Jesús. Ellos asumen que lo han robado o que lo han movido y que no les han comunicado dónde está. Olvidaron las grandes verdades que Jesús les había enseñado. No lograban ver más allá de la tristeza, no lograban ver más allá de las lágrimas en los ojos. Debes notar esto, porque tanto los ángeles como Jesús hacen la misma pregunta. ¿Por qué lloras? Y piensen esto, no están tratando de ser crueles con esta mujer llorando. Están tratando de hacerle ver la realidad de las cosas. ¿Por qué lloras? No tiene sentido que estés llorando, porque aquel que estaba muerto ahora vive. Ese es el mensaje que Juan quiere enseñarnos. Miremos eso entonces. Juan dice que entra y ve, y esta expresión es una forma de ver dudosa, incrédula. Hay temores en su corazón, hay dudas en su corazón. ¿Será cierto que el Señor no está? ¿Y qué pasaría con él? Notamos después que Juan entra y dice que él vio, y este ver no es la misma palabra, es una inspección más detallada. Él está buscando información, él está evaluando la escena, y él mira lo mismo que vio Juan. Juan se mete a la tumba vacía. Ella está expresando dudas, María está expresando dudas en su corazón. Está aterrada porque el Señor no está donde lo habían dejado. Aquellos hombres corrieron desesperados con aquella noticia en sus mentes y sus corazones, el Señor no está. Aquel se inclinó en la duda, se inclinó ante la presión de las circunstancias, escuchó la voz de que el Señor ya no estaba y perdió todo sentido de dirección. Aquel entró y examinó y de hecho no estaba. Juan quiere que nosotros veamos la evidencia. Juan quiere que notemos que igual que sus discípulos, tú y yo necesitamos crecer en nuestra fe. Que tú y yo necesitamos alimentarnos de las verdades del Evangelio para sostenernos en los momentos de crisis. ¿Ocurrió aquella primera mañana? ¿Sigue ocurriendo el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí con una fe débil? Y el Evangelio enfatiza esto. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza. Es lo que necesitamos, ser animados, confortados, no solo en su palabra, no solo en el tiempo, la escritura, no solamente el tiempo en comunión como creyentes, pero fortalecida nuestra fe en aquellas convicciones que alimentan nuestros corazones. Aquellos hombres corrían, vieron las envolturas, vieron el orden del sudario doblado, enrollado a la par. Todas estas eran señales apuntando en una sola dirección. ¿Qué te dice que la piedra en la tumba estaba removida? ¿Qué te dice que el lino estaba puesto ahí? ¿Qué te dice la única dirección? Y sigue siendo una gran verdad para aquel de mañana, sigue siendo una gran verdad para todos de nosotros hoy.
Punto número 1. Como en aquella primera mañana de resurrección, la tumba continúa vacía. Juan quiere que mires la evidencia juntamente con él y puedas llegar a esa conclusión juntamente, que siga pensando, que sigue clamando y que sigue pregonando que aquella tumba al día de hoy continúa vacía. El cuerpo no está. Ese es el tema central de esta escena. ¿Dónde está? No está, se lo han llevado. Empiezan a pensar y imaginarse lo peor, pero Juan quiere que mires que no está ahí porque Él ha resucitado. Como en aquella mañana, el Señor sigue vivo hoy y está sentado a la diestra del Padre. Nota lo que Juan resume acerca de este libro, de su evangelio, y lo encontramos en el mismo capítulo que estamos examinando, Juan 20, 30, 31. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes, dice, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No solamente crean, pero continúen creyendo. Que continúen creyendo que Jesucristo es el Señor que vive y reina. Esa misma evidencia está expuesta en su palabra. Para todo aquel que viene a la Escritura no tenga dudas de que el Señor vive. Y por tanto, como Él vive, se nos llama, se nos manda, se nos comisiona a someternos ante el señorío de Cristo. Como en aquella mañana, aquellos se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía. Nosotros necesitamos darnos cuenta que el Señor vive. Él vive. La tumba continúa vacía. Nota el énfasis de Juan de ver la evidencia. Una fe creciente, una fe débil, una fe que necesita ser animada, una fe que necesita ser fortalecida. Y nota esto curioso, que cuando ellos ven la evidencia, quizás aún en mucha debilidad, y de hecho nos dicen los evangelios que tuvieron poca fe, ¿no? Que fueron llamados para tener fe real, para descansar en la suficiencia del mensaje del Señor Jesucristo. Él había resucitado. Todo esto era la gran verdad. Pero notamos, si leemos Juan más adelante, los encontraremos en un cuarto, con miedo y encerrados. Por eso te digo que la piedra removida era una evidencia de la grandeza del poder de Dios. Porque si Jesús no tuvo ningún problema de entrar a un cuarto que estaba cerrado, ¿iba a tener problema de salir de una tumba que estaba cerrada? Ningún problema. El hecho que Juan nos dice, y lo primero que vio María es la piedra removida, era para impactar su corazón y descansar y confiar en aquel que había prometido regresar de la muerte, estaba vivo. Era un momento de celebración. Sin embargo, vemos ese momento de celebración nublado con tristeza, con preocupación, con ansiedad. Y nos está diciendo que al igual que aquella mañana, nosotros necesitamos creer en entender más las Escrituras. Necesitamos entender y confiar más en las Escrituras. Cuando vieron la evidencia, dice que Juan entra al sepulcro. Eso estoy en el verso 8 de Juan 20. Vio y creyó. Versículo 9 dice, porque todavía no habían entendido la Escritura de que Jesús debía resucitar. Mira, nota esto tan especial porque es un detalle muy importante para nosotros en este mismo día. Porque Juan pudo haber dicho, no creyeron en las palabras de Jesucristo aún, porque estaban luchando en creer en el mensaje que les había sido predicado. Pero él les dice, no creyeron en las Escrituras, porque ellas daban testimonio de este día. ¿Recuerdas que una vez dijimos, es muy difícil aprender algo nuevo cuando estás en crisis? Pero ¿cómo te sostienes en momentos de dificultad? Necesitas recordar esas verdades. Y Juan le dice, no habían entendido de manera completa. Iban a seguir luchando todavía. Porque como en aquel día, aún tú y yo necesitamos creer y entender más las Escrituras.
Necesitamos aferrarnos más a lo que la palabra de Dios dice. Mira cómo te pruebo esto. En 1 Corintios 15, 3, 4 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero nota lo que dice. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. ¿A qué se está refiriendo primariamente el apóstol Pablo aquí? Al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está siendo escrito en ese momento. Le está diciendo que esto ya estaba anunciado, que ellos podrían estar firmes en su fe si regresaban a las Escrituras, y nutrían su corazón y animaban su corazón. Sigue siendo una gran verdad hoy de que tú y yo necesitamos entender más profundamente las Escrituras. Es un llamado a nosotros en este día de resurrección, como en aquel día de resurrección, regresar a la Escritura y nutrir nuestros corazones y ser animados por la verdad del Evangelio expuestas en la palabra de Dios. Versículo 4 de 1 Corintios 15, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Cuando Jesús se le aparece a 2 discípulos de él camino a Emaús, no se habían dado cuenta. El velo, dice, no se le había quitado para que ellos se dieran cuenta de que era el Mesías, el Maestro. Y empezaron a hablar acerca de aquel día, de la crucifixión de Cristo. Es que no sabes lo que ha ocurrido. Hoy eres el único extranjero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Y Jesús en Lucas 24 al 27 le dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Está diciendo que está la evidencia, no está, pero aún ellos siguen incrédulos. Están luchando en su fe. Están batallando con confiar en las promesas del Señor, como tú y yo lo hacemos a diario. Como tú y yo desconfiamos de la fidelidad de Dios. Como tú y yo desconfiamos de las promesas de Dios. Como tú y yo desconfiamos de todo lo que su palabra nos ha dicho. Muchas veces nos levantamos con dudas y zozobra y ansiedad en nuestros corazones, como aquellos discípulos se levantaron aquella primera noche. Y el llamado es que tenemos una fe que necesita ser alimentada. Tenemos una fe que necesita ser fortalecida. Y la referencia de Juan es que ahí está la evidencia. Y necesitamos ir a la Escritura y animar nuestros corazones con estas grandes verdades. Una fe débil. Tú y yo tenemos una fe débil. Una fe en crisis quizás hoy. ¿Qué tal si la primera noticia de mañana en la mañana, no sé a qué hora tienes pensado levantarte, si estás de vacaciones aún, o si te levantas temprano y revisas, no sé, algún periódico en la ciudad, si existe aún. Y lo primero que ves en los enunciados, en todas las redes sociales, es una crisis como nunca Nicaragua ha tenido. ¿Qué haces? Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada. Tú descansarás, confiarás, creerás y dependerás más en el carácter del Señor, o simplemente te dejarás ir por las circunstancias. Como aquella mujer vio la piedra removida, se llevaron al Señor. Y cuando aquellos discípulos entraron, en vez de decir, gloria a Dios, el Señor vive y reina, todo lo que nos ha dicho es la verdad, simplemente estaban con dudas en sus corazones, hasta que pudieron ver y entender la realidad del Señor. Déjame pensar en esto. En Juan 20 se relata también de que Tomás dice, a menos que mire que sus manos y meta mis dedos en sus heridas, creeré. Y eso somos tú y yo, una fe débil. Queremos evidencia. Y la evidencia aquí está. En Lucas entonces 24 al 27, Jesús les dice, oh insensatos, estoy leyendo el versículo 25 de Lucas 24. Oh insensatos, y dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué está diciendo nuevamente? El regreso a las Escrituras. El regreso a su palabra. Todos los profetas han anunciado este día. La palabra cobró una vida tan
cobró vida de una manera tan especial y particular. Porque estaban viendo el cumplimiento de tantas promesas en el Antiguo Testamento apuntando al día de la resurrección. Tantas promesas, los vistos en los profetas. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mira lo que hace Jesús. Versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde donde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Un regreso a las escrituras. Nuestra fe debemos ser animados en nuestra fe. ¿Acaso no dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Por qué nuestra fe está flaqueando? ¿Por qué no estamos pasando tiempo en la Escritura? Al igual que aquel primera mañana de resurrección, tú y yo necesitamos regresar a la palabra de Dios. Nutrir nuestros corazones, animar nuestros corazones, afianzar nuestra fe, escuchando la palabra de Dios, para poder ver con claridad la obra de Dios. Sigue siendo el mismo mensaje de Juan para nosotros, la tumba vacía, la cruz vacía, la tumba vacía, pero el corazón del creyente rebosando de alegría porque estas verdades le sostienen. Amén. Nota que no es lo único que pasó esa mañana. Usaremos un evangelio para entender qué estaba ocurriendo por otro lado. Vamos a Mateo 28, 11, 15. Mientras los discípulos están luchando con su fe, mientras los discípulos necesitan recordar las verdades predicadas por Jesucristo, necesitan regresar a la Escritura, miramos que también está ocurriendo otra cosa. Mateo 28, 11 al 15, mientras ellas iban, se refiere a las mujeres, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Tenemos otros testigos, ¿no? Están viendo que la piedra ha sido removida, seguramente inspeccionaron la piedra, no nos dice Mateo, vamos a hacer esta suposición lógica, revisan, miran el lino, miran el sudario, salen despavoridos corriendo, tienen la misma evidencia. Cuando llegan donde los líderes y hacen este recuento, este informe, dice versículo 12 de Mateo 28, después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y esta es la primera excusa que hasta hoy en día se conoce, ¿no? Ese es el mito del robo del cuerpo de Cristo. Digan que el cuerpo fue robado. Digan que el cuerpo fue extraído por sus discípulos, vinieron de noche, nos atacaron a nosotros, a ustedes, soldados capacitados para la guerra, pescadores vinieron de noche, los amarraron a ustedes 4 o a toda la cuadrilla que estaba cuidando ese día esa tumba y se llevaron el cuerpo de Jesucristo. Y dice que aquellos hombres tomaron el dinero y empezaron a pregonar esto. Pero nota esto, que hasta el día de hoy se sigue pregonando esa mentira. Como en aquella primera mañana, hay muchos que se resisten a creer. Y quizás tú estás ahí sentado escuchando esto, resistiéndote a creer en la resurrección de Jesucristo. En su muerte, en su sacrificio, en su expiación y propiciación por nosotros, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, disipando y mitigando la ira, quitando la culpa que era nuestra, tomando el lugar nuestro, recibiendo la ira de Dios sobre sus hombros y imputando sobre nosotros, poniendo sobre nosotros su justicia. Tomaron el dinero, dice Juan en Mateo 8:15, y este dicho, esta mentira se divulgó extensamente, dice Mateo, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy sigue siendo una gran verdad. La gente sigue resistiéndose a creer en el Señor Jesucristo. Porque piensa que no necesita un Salvador. Porque piensa que su vida moral es suficiente para estar bien con el Señor. Estás equivocado. No tendría sentido la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario si tú en tu propia fuerza te puedes salvar a ti mismo.
Esa es la cosa más absurda que puede pensar el ser humano. Pero preguntémonos, ¿por qué los soldados, por qué los líderes que conocen la palabra de Dios, en lugar de someterse y decir, era cierto, era verdad, era el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos, Él vive, por su condición de pecado? ¿Por qué no creyeron y por qué deciden inventar una historia? Mira lo que dice Lucas 16:31. Esta es una historia fascinante en Lucas 16, pero déjame citarte solamente esto. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Tan grande es la ceguera del hombre, tan grande es la dureza del hombre. Esa es su condición caída. Mira lo que dice Juan 12:37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y Dios ha hecho tantas señales en su palabra. Como evidencia de su poder, de su grandeza, Juan lo enfatiza al final de este capítulo, fueron hechas para que tú y yo creamos y continuemos creyendo, es decir, alimentando nuestra fe de estas grandes verdades. Quizás tú estás sentado ahí resistiéndote a creer de estas grandes verdades, inventando la mayor excusa que puedas inventar en tu condición caída. ¿Cómo un hombre que murió hace 2000 años puede darme paz y gozo en este tiempo? Lo puede hacer. En Juan 3:19, escucha esto. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran expuestas. ¿Por qué inventar excusas y no rendir nuestra vida al señorío de Cristo? Es claro, Juan, no lo digo yo. Amas más las tinieblas. Amas más al mundo caído. Al igual que aquella primera mañana, hoy muchos se resisten a creer esta gran verdad. La evidencia es clara, la evidencia es contundente, pero hoy muchos siguen negándose a someterse al señorío del Cristo resucitado. La tumba está vacía, la cruz está vacía, pero tenemos al Cristo glorificado. ¿Qué harás? Puedes luchar con tu fe y lo vemos en los primeros versículos. Y lo leeremos ahorita, empecemos a leer Juan 20:11. Puedes luchar con tu fe. Eso no es un problema. El problema es cuando te resistes a someterte al señorío de Cristo, negando toda la evidencia clara que hay para rendirte ante Él. Todos de nosotros lucharemos muchas veces con nuestra fe, frágil, débil, que necesita ser cimentada y fortalecida. Por eso nos necesitamos unos a otros y necesitamos el Espíritu Santo en nuestro diario vivir y necesitamos la comunidad de fe y necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios porque nos necesitamos unos a otros. Pero quizás no estás incluso en la lucha simplemente negando rendir tu vida al señorío de Cristo. Al igual que nosotros como discípulos del Señor que hemos creído en Él, un día tú le verás también al Señor. Le verás tal y cual es. La única diferencia es que si tú no has rendido tu corazón y tu vida al Señor Jesucristo, tú le verás como un juez justo. Mientras que aquellos que hemos creído le veremos como nuestro Dios, como nuestro Padre. Jesús lo dice, ve y saluda a mis hermanos y dile que voy a mi Padre y a su Padre. Todos veremos al Señor algún día. De eso no me queda dudas. La diferencia o la pregunta que debes hacerte, ¿cómo le veré yo? Jesús anima nuestros corazones. Mira lo que dice entonces Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, y uno a la cabecera y otro a los pies, y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Necesitas entender esta pregunta a la luz del contexto. No había necesidad del llanto. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. De hecho, los evangelios nos dicen que Dios le pregunta: ¿por qué buscas entre los muertos a aquel que vive? Aún escuchando esta afirmación, ella está luchando.
Ella mira al Señor con sus ojos velados, ¿no? Y le pregunta a Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? ¿A quién buscas? Y ella dice, si tú te lo has llevado, dime dónde estás para yo llevármelo conmigo. Pero es hasta el momento, y esto es fascinante para mí porque no podemos dejar de pensar en Juan 10, cuando él dice su nombre, María, ella inmediatamente responde como Raboni, su autoridad como maestro. Es una declaración que reconoce quién es el Señor, pero no debes pasar por alto esto. Ella está luchando en su fe. Inmediatamente cuando ella escucha la voz de Jesús, responde diciendo, mi maestro. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y Juan 10 dice que el Señor las llama por su nombre. Y cuando llamó a María por su nombre, quizás es una ilustración fascinante de esa realidad de que sus ovejas escucharán la voz de Dios. La evidencia es clara entonces para María. Él es el Cristo resucitado. Es tanto su impulso, su emoción que se aferra a Él. No estaría mal para nosotros, como en aquella primera mañana, aferrarnos al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no quiero que tomes esa interpretación mal porque Jesús le dice, suéltame. Y podríamos pensar, pero Jesús, esa mujer estaba llorando minutos antes por tu muerte, que tu cuerpo no estaba, está tan agradecida y alegre que tú has vuelto que te agarra. Y ahí está la enseñanza para nosotros. Él está enseñando a confiar en Jesús. Quizás se aferró porque tenía miedo de volver a perderlo. Y lo que Dios nos quiere enseñar con este relato es a confiar plenamente en sus palabras. Él dice, ustedes creen porque ven, más adelante en Juan 20. Benditos son los que creen y no han visto. Eso es para ánimo y estímulo de nuestra fe. Quizás María quería aferrarse a Él y es una buena acción para nosotros aferrarnos al Cristo. Pero necesitas entender de que Dios está dándole una lección a María. Como en aquella primera mañana de resurrección, necesitamos escuchar a nuestro Maestro. Tú y yo necesitamos escuchar al Maestro. Y sabes que el mensaje principal de Jesucristo dentro de su ministerio fue llamar a la gente al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú te has arrepentido de tu condición pecaminosa delante de un Dios santo? Déjame suponer esto. Has intentado muchas cosas para vivir, pero realmente lo que has hecho es tratar de sobrevivir. No estás viviendo. Una simulación, una fantasía de una vida, porque el hombre que realmente vive es aquel que vive para la gloria del Señor. Y Él está diciendo a María, suéltame María, no me retengas. Quizás María estaba aún abrumada, ¿no? por la tristeza, pero debes notar eso, el cambio de su llanto a la alegría y el gozo de atender al Señor. Tal impulso emotivo lo lleva a agarrarlo y le dice, suéltame, aún no ha llegado el momento de estar con mi Padre. Quizás María estaba preocupada porque Jesús iba a irse nuevamente y quería retenerle. Quizás María estaba poniendo su confianza y su mirada en el Jesús ahí presente, en lugar de simplemente confiar. En Juan 20, 28 al 30, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Es una referencia al Antiguo Testamento. Inmediatamente hay un cambio en el corazón de María. En lugar de estar con llanto, hay alegría, gozo. Se aferra al Señor. Pero quiero que entiendas esto. Porque el Señor irrumpe con estas palabras que parecen ser frías. Suéltame. Ella necesita confiar en el Señor. Como tú y yo necesitamos confiar hoy más en el Señor.
Jesús quería enseñarle a ella que es imposible retener al Señor. Él tiene planes y propósitos que no pueden ser detenidos. Pero pienso principalmente, porque el contexto no lo dice, que Jesús le pide soltarlo porque Él tiene trabajo para María. ¿Sí entiendes eso? ¿Qué es lo primero que le dice el Señor después de decirle, suéltame, María? Ve con mis hermanos. Que era tan importante para Cristo que interrumpe el momento de adoración y devoción de María. Que era tan predominante en el plan de redención que le pide a esta mujer que en momentos antes estaba quebrantada, llorando por la pérdida del maestro. Una misión, un trabajo, un propósito, igual que aquella mañana, tú y yo como hijos de Jesucristo aún tenemos trabajo por hacer. Sigue siendo la misma instrucción, sigue siendo el mismo llamado. Tenemos trabajo por hacer, ir y proclamar que Él vive. Anunciando a todos aquellos a nuestro alrededor que Jesucristo vive. La evidencia de Juan dice, esta es la evidencia. La piedra está removida, el lino está en el lugar donde estaba Jesús, el sudario está doblado, esa es la evidencia. El encuentro con María nos dice que Él vive y tiene un propósito, y Él tiene una explicación y una demanda para nosotros, una encomienda. Ir y proclamar que Él vive. ¿Por qué debemos ir y proclamar que Él vive? Es un mandato del Señor, amén. Pero recuerda que aquella misma mañana, mientras sus discípulos dudaban de la resurrección, los hombres planeaban y decían, Él no está vivo. ¿Por qué debemos ir? Porque aún hoy hay hombres y mujeres, incluso aquí, escuchando este mensaje, que se resisten a creer en el Señor Jesucristo. Y la iglesia ha sido llamada a proclamar el mensaje del Evangelio. Permíteme terminar con un par de textos. Y este no está en las notas, pero quiero invitarte a ir a 2 de Corintios. Eso es una gran explicación, es un gran punto para nosotros del llamado del Señor a esta realidad que nosotros tenemos como creyentes. Él resucitó, Él vive. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Esa es una afirmación fascinante acerca de esa realidad de la resurrección en la vida del creyente. Y por todos murió, por aquellos por los que murió, y por todos murió, para que los que, dice, viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí. Los que viven en Cristo ya no vivan para sí mismos, para su deleite, para su honra, para su gloria, para ellos mismos, para su propio reino, sino para aquel que dice que murió y resucitó por ellos. Esta sigue siendo, como en aquella primera mañana de resurrección, nuestra prioridad como hijos de Dios. Deleitarnos en sus verdades. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, somos sus hijos, disfrutamos de estas grandes verdades, pero tenemos trabajo que hacer, ir y proclamar a aquel que vive y reina. El mundo dirá que es una locura, pero el hecho que la resurrección se dio, que Jesús se levantó entre los muertos, nos da la convicción, la esperanza, que aunque el mundo quiera rechazar y rechace a Cristo, tenemos convicción del Señor, de que muchos, por la misericordia de Dios, vendrán al Señor, como tú y yo hemos venido. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todos los que les he mandado. Y recuerden,
yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso sigue siendo una gran verdad desde la primera mañana de resurrección y hoy continúa siendo cierto para nosotros como sus hijos. Amén. Celebramos la resurrección de Cristo. Amén, amén y amén. Pero eso tiene implicaciones en nuestra vida práctica. Ir y predicar a Jesucristo, el crucificado. Lo que para los judíos era tropezadero y para los griegos era una locura, para nosotros, los que hemos creído, es el poder de Dios. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, a nuestras vidas. Gracias por meditar en aquel hecho tan poderoso, magnífico. No solamente tu encarnación, no solamente, Señor, que tú habitaste en este mundo, Señor. Como Filipenses 2 nos enseña, siendo Dios mismo, Señor. Pero tu palabra también nos enseña sin pecado. Fuiste a la cruz en obediencia al Padre, para la gloria de su nombre, para que pecadores como nosotros, Señor, pudiésemos alcanzar, Señor, lo que era inalcanzable para nosotros, Señor, pues tú nos llevaste, Señor, al Padre. Y el Padre te ha entregado a tus hijos, a ti, Señor. Y hoy lo que hemos creído, creemos, Señor, que todo esto es la gran verdad del Evangelio, pues tú te levantaste de entre los muertos y tu palabra lo confirma y lo reafirma. Y nuestros corazones deben ser animados con estas grandes verdades, incluso aún cuando luchamos y dudamos y caemos y fracasamos, como los discípulos con miedo guardados en aquel cuarto, como Tomás diciendo, hasta que no vea con mis propios ojos creeré. Pero Dios, tú nos has dado tanta esperanza en tu palabra para animar nuestra fe, para animar nuestro caminar, para que nosotros con coraje, con convicción podamos proclamar que aquel que estuvo muerto el viernes, que estuvo en la tumba el siguiente día, hoy vive y reina para siempre. Y un día, como María dijo, cuando anunció a sus hermanos, he visto al Señor. Tus hijos, Señor, te veremos tal y cual eres. Y eso es de gozo y alegría, pero también debe traer un peso a nuestros corazones, porque muchos, Señor, te verán, Señor, y te verán como un juez, y serán condenados por la eternidad. Sigue siendo una prioridad hoy, al igual que aquella primera mañana, de ir y proclamar tu palabra, ir y proclamar que Cristo vive. Aún la cruz está vacía, la tumba vacía, pero el corazón de los creyentes tienen ánimo, esperanza y esperanza viva, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Ya no es una fe en vano, ya no es una predicación en vano, es esperanza viva. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.